Origen de Jesús el Mesías, el hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y Serax, cuya madre era Tamar. Obed fue el padre de Jesé y Jesé fue del rey David. David, padre de Salomón, cuya madre fue la mujer de Urías. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel de Zorobabel, Eliud de Eleazar, Eleazar de Matán, Matán de Jacob, Jacob fue el padre de José, el esposo de María, del cual nació Jesús, a quien llamamos el Mesías. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versos 1 al 17. La genealogía permite conocer la identidad de una persona. Notas amables a la palabra de Dios. Martes 17 de diciembre, año 2019. Segundo día de la novena de preparación para el nacimiento de Jesús de Nazaret. La genealogía del Maestro. La Sagrada Biblia plantea el origen de Jesús de Nazaret. La primera ocurrencia es entrar a pensar por qué es importante la genealogía. Es importante porque define la identidad de Jesús. Y la identidad de Jesús también define muchas cosas para la vida del pueblo judío. Él es el hijo de David, muy conocido en el pueblo judío. Y también es el hijo de Abraham, muy conocido también por toda la comunidad. Y como hijo de David, es la respuesta de Dios a las expectativas de un pueblo judío. Y así quedó consignado en esa segunda profecía de Samuel en el capítulo 7. Y como hijo de Abraham, es una fuente de bendición para todas las naciones, lo dice el libro de la creación, el libro del Génesis en ese capítulo 12. Judíos y paganos como que ven realizadas sus esperanzas en las personas de Jesús de Nazaret. Y en esa persona de Jesús de Nazaret, a lo largo de esas 14 generaciones, que el Evangelio de San Mateo en ese capítulo 1 comienza a enunciar las 14 generaciones y tienen un significado importante. Y el significado es importante porque 3 es el número de la divinidad, 3 por 14 generaciones, y 14 implica hablar de 2 veces 7. Y hablar de 7 en la Sagrada Biblia es el número de la perfección que utilizó el Maestro. Hay que perdonar 7, no solo 7, sino 70 veces 7. Es el número de la perfección por excelencia. Y por medio de estos simbolismos, entonces la Sagrada Palabra de Dios nos pone en sintonía de esos primeros cristianos con la llegada de Jesús de Nazaret. La historia llega a su propia plenitud, así como hablando matemáticamente y haciendo cuentas, entonces llegó Jesús de Nazaret y aparece justamente como había sido profetizado y como había sido anunciado. Pero hay algo más, que es la historia misma del ser humano. Dios envía a su Hijo
y el Hijo es consustancial al Padre y así lo expresa en su predicación el Papa Francisco, en su homilía en la Casa Santa Marta en un mes de diciembre del año 2013. Y en esa ocasión el Papa hablaba de la consustancialidad de la Madre, y esta es la consustancialidad que Dios ha hecho en la historia. Dios se quiere hacer historia, se entró en la historia de la humanidad, hace parte de la historia, es historia con nosotros mismos. Y desde el primer momento de que comienza la historia, con esos dos personajes llamados nuestros primeros padres, comienza una historia. Y ahí está Dios. Él hace la historia y tuvo esa idea como genialísima de caminar en la historia de la humanidad. Por eso aparecen esos personajes que nos ponen en la lista de la historia. Ha llamado a Abraham, el primer nombrado en la lista, y lo invita a caminar con él. Y Abraham comienza a caminar en la historia y cumple el llamado de Dios. Después vendrán otros personajes como Isaac, como Jacob y como Judá. Y así se va construyendo la historia, se va edificando la historia y se aprende de la historia. Y la historia va siendo parte del camino de seres humanos. Dios camina con el pueblo. Dios camina con la comunidad, Dios pertenece a su historia. No es algo extraño, externo al mismo hombre, está dentro de la historia y salva, ha venido a salvar dentro de la historia, no fuera de la historia. Él se hace historia y va directamente a ayudarle al ser humano en la historia. Dice el Papa que hay santos, pero también hay pecadores en esa historia. Y cómo Dios va construyendo la historia con el perdón, con la misericordia, con la bondad, con el sentido común, con la razón de ser de las cosas. El pensamiento de Dios, Dios mismo, se mueve en la historia y nos permite que nuestra historia vaya organizándose y llegando a su plenitud cuando permitimos que la palabra de Dios haga parte de nuestra propia historia.